Es muy agradable y un privilegio para mí estar compartiendo estos minutos con Santiago Posteguillo. Muchas gracias por estar aquí en Colombia. Encantado, encantado de estar aquí de nuevo en Colombia. Bueno, en esta tarde vamos a conversar un poco sobre la actualidad que tiene la antigua Roma a partir de estos maravillosos libros de Santiago Posteguillo, que para todos aquellos que disfrutamos de la historia, del mundo clásico, de la novela histórica y en particular de la cuidadosa y honesta obra de Santiago Posteguillo, es realmente un placer. Quisiera comenzar, Santiago, explorando un poco sobre el tema de la actualidad de la antigua Roma. ¿Cuándo descubriste que toda la historia de Roma en realidad nos estaba hablando del mundo de hoy? Bueno, lo primero, reiterar mi felicidad de estar de nuevo en Colombia, un país que también me trata y que tanto me quiere y yo encantado de seguir viniendo a Colombia tantas veces como me invitéis. El tema de la actualidad yo creo que lo vi desde las primeras novelas de Escipión, pero cada vez que he ido trabajando en esta realidad del mundo de la antigua Roma, más y más he ido visto las conexiones con el mundo real. A veces han sido cuestiones desde, por ejemplo, un Trajano que se daba cuenta que el agua que llegaba por los acueductos a Roma no era suficiente porque descubre a través de un senador honrado al que le encarga investigar que están pinchando unos terratenientes los acueductos para regar con un agua del Estado, pero sin pagar por ese agua, ¿no? Y luego recuerdo que yo llegué un día a Bogotá y me dijeron que eso estaba pasando en Bogotá. Constantemente, incluso aunque no quiera, bueno, y en España tenemos un conflicto también muy grave con el tema del agua, como ahora me consta que también estáis aquí con el tema de los razonamientos, etcétera. Es una constante que no sé si es exactamente porque venimos de esta cultura, de la cultura de la antigua Roma, o porque la naturaleza humana no ha cambiado prácticamente nada en 2000 años, pero la política y la lucha por el poder que vemos en la antigua Roma es fácilmente trasladable con nuestra imaginación a espacios actuales en los que vivimos. Definitivamente. Explorando un poco de Roma soy yo, recuerdo que estaba leyéndolo y en un momento dado se relata que las carreteras que están en Macedonia tienen muchísimos problemas y esto es porque el gobernante Dolabella se ha embolsillado el dinero y pues los campesinos no pueden sacar sus productos. O sea, hay un tema de corrupción muy, muy fuerte y un tema de partidos políticos que están en una muy fuerte oposición. Todo eso de alguna manera nos resuena a todos, nos parece cercano, en algún noticiero lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué nos dice esa problemática de la corrupción, esa problemática de los partidos en fuerte oposición sobre la vida de hoy? Yo lo que intento es siempre hablar desde la antigua Roma e intento no manifestarme sobre los sucesos del siglo XXI, ni en mi país ni en otros países al otro lado del Atlántico, pero sí que intento mostrar lo que en política se hizo hace 2000 años y no funcionó y lo que sí funcionó. Y que luego cada uno extraiga sus conclusiones, ¿no? Yo sí que pienso que la historia está para conocerse, para conocerla y de tal forma que aprendamos de lo que se hizo bien y sepamos qué es lo que no tenemos que reproducir. En la antigua Roma hay una polarización
en la época final, en la Tardorrepública, donde se va extremando cada vez más la posición política. Y simplemente hay que ir viendo la historia y iremos viendo dónde nos lleva esa polarización. Estamos en la segunda novela de una saga de 6. Hemos tenido el enfrentamiento político brutal en la primera novela, entre Mario y Sila. Ganará Sila, pero el enfrentamiento continúa, y continúa políticamente en la segunda novela, continuará en la tercera, y en la cuarta pues pasa lo que suele pasar cuando la polarización permanece, ¿no? Y quizás esas sean las lecciones que debamos aprender, ¿no? Que si caminamos por la siempre peligrosa senda de la polarización, despertamos fantasmas que llevamos dentro y que conviene más bien adormilar que despertar, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo se lo dije ayer por la mañana, el Congreso de Colombia ha sido muy amable, ha tenido la amabilidad de condecorarme por mis novelas, por mi obra, y yo me permití decirles a los congresistas que, después de agradecerles, ¿no?, que el reconocimiento, ¿verdad?, de bien nacido es ser agradecido, pero sí que me permití, irónicamente, pedirles que me obligaran a cambiar de género literario. Y por lo siguiente, porque la novela histórica vive del conflicto. Los chinos tienen una maldición que es muy retorcida, que dice así: ojalá vivas en tiempos interesantes. Y los tiempos interesantes para el novelista histórico son maravillosos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas novelas han dado? ¿Cuántas películas? Ahora, ¿a quién le apetece vivir las trincheras de la Primera Guerra Mundial o los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y sus campos de concentración? A nadie. Lamentablemente, la polarización nos va conduciendo hacia tiempos demasiado interesantes. Y yo les pedía que, por favor, que nos conduzcan a tiempos monótonos, donde no tenga un escritor de novela histórica de aquí 100 años que cuando mire a esta época en Colombia, por ejemplo, diga, pues aquí no hay novela. Aquí no hay novela porque la gente se llevaba bien, las cosas más o menos se llevaban con cierto orden, no había extremos y se iba gestionando todo y, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Y que me obligaran entonces a tener que hacer novela fantástica porque no hubiera material de conflicto en la historia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se puede aprender de estas novelas con respecto a la actualidad, no repetir los errores del pasado. Muchas gracias, es un mensaje muy interesante. Mencionaste hace un momento a Sila, uno de los grandes antagonistas de Julio César en la primera novela, En Roma soy yo. Es un personaje un poco oscuro que va a querer el poder a cualquier costo, forma parte del bando de los optimates. No, de todos modos es un personaje agudo y visionario, que tiene un particular sentido del humor. Y hay algunas de sus referencias que me parecen muy interesantes. Por una parte, Sila, en un momento dado, cuando está con Dolabela en Macedonia, está fastidiado con Dolabela porque no conoce la historia. Siente un desprecio, a pesar de que es su compañero, no resiste que no sepa de historia y lo desprecia un poco por eso. ¿Cómo ves esa afirmación de Sila proviniendo de un antagonista de César? Bueno, es que César tuvo varios antagonistas a lo largo de su historia y por eso César es un personaje tan grande, porque uno es grande también. La grandeza de un personaje histórico, fíjate que creo que no viene definida tanto por sus amigos como por la envergadura de sus enemigos, por la envergadura de los enemigos a los que se ve obligado a enfrentarse. Y César tiene que enfrentarse joven, con apenas 18 años, a todo un dictador como Sila, a un dictador cruel.
Pero un dictador y un malvado no exento para nada de inteligencia, de agudeza, era una persona muy inteligente. Y Sila lo que quería era rodearse de gente inteligente que siguiera sus órdenes, ¿no? Y Dolabella era ese, digamos, perro faldero que lo sigue y como perro faldero pues le es útil, pero sabe que no tiene talla intelectual, que no es nadie con quien él pueda contrastar un plan, por ejemplo. Y de hecho intentará, la primera aproximación a César es para llevárselo a su lado. E intentará como hace con Pompeyo. Tanto Pompeyo como César están casados y lo que él quiere, Sila, es que se divorcien para casarse con mujeres muy afines a la ideología política de Sila. Pompeyo era un cobarde en estos aspectos, Pompeyo enseguida era un gran militar, pero en la cuestión política, si alguien era más poderoso, enseguida se plegaba, se divorcia. César no. César plantará cara con 18 años y como está enamorado de su mujer Cornelia, dice que no se divorcia. Y eso lo conduce a su primera condena a muerte, ¿no? A enfrentarse a todo un Sila. Y Sila tiene la agudeza de darse cuenta de que ese joven hay que acabar con él antes de que sea adulto. Porque ese joven, como él dice en su famosa frase, dentro de ese joven hay muchos Marios, que fue el tío de César 7 veces cónsul, ¿no? Y Sila es el único coetáneo de César que ve el futuro gigantesco que puede tener César. Sila, sin duda, es un visionario, a pesar de ser uno de los grandes enemigos de César. Y en un momento dado, Sila le dice a César que no se ha dado cuenta que son iguales, que va a ser como él, como Sila. Esa es una pregunta que nos despierta. ¿Se convertirá César en un Sila? ¿El poder tiene esa capacidad de corrupción? Además, Sila, en un momento dado, que son unas de esas ironías que están presentes en la novela todo el tiempo, dice que él no quiere morir apuñalado a las afueras del foro, como ya sabemos pues que va a terminar César. Entonces, él prefiere, pues casi que escoge terminar en una vida de orgías prácticamente. Entonces son como esas opciones que da el poder. Y la pregunta sigue, ¿se convertirá César en un Sila? Esa es una gran pregunta porque César, a medida que acumulará poder, el poder tiende a corromper a quien lo tiene, ¿no? Y es verdad que César parte de unos ideales muy potentes, ¿no? Como se ven en la primera novela, En Roma soy yo. Él está por defender los intereses del pueblo y está por jugarse la vida, por defender los intereses de una mayoría del pueblo, ¿no? Frente a una oligarquía senatorial, ¿no? Pero en la segunda novela ya vamos viendo que en su ascenso político él, aunque se mantiene aún fiel a sus principios y todas sus decisiones favorecen a la mayoría del pueblo, vamos viendo atisbos de sombra, vamos viendo amagos que tiene de recurrir a la violencia porque la violencia la usan contra él, ¿no? Y esto va a ser algo que va a ir increciendo porque va a haber un momento donde César va a tener que decidir si hacer lo que hizo Sila o no hacerlo. Sila fue el primer romano que condujo legiones contra la ciudad de Roma para hacerse con el poder, ¿no? Militarmente. Y va a haber un momento donde César tendrá ese dilema. Y cuando tenga ese dilema, que eso será en la novela número 4, va a tensionar todo su entorno. Va a tensionar todo su entorno. Y eso quiere decir que va a tensionar todo su entorno de alianzas, de familia y de amistades. Y ahí llegaremos en la novela 4, claro. Estamos hablando evidentemente de el cruce del Rubicón. Claro. Hemos visto entonces un Julio César joven en su primera audiencia como abogado y vamos viendo cómo se va desarrollando
en Maldita Roma, donde ya le toca tomar decisiones. Vemos una evolución de César, pero alrededor de César hay una serie de personajes que también le dan una profunda actualidad a la novela, que nos permite acercarnos a ella desde diferentes ángulos. Y me parece muy interesante, Santiago, no solamente como lectora apasionada que soy de tu trabajo, sino como profesora de humanidades, que tus novelas le llegan a los muchachos, a los estudiantes, a jóvenes hoy en día, porque nos hablan desde muchos aspectos. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres alrededor de la vida de César, su madre Aurelia, su primera esposa Cornelia. Mirtila, aunque no tiene una relación muy cercana con ella, son mujeres muy fuertes y posteriormente, sin duda, en Maldita Roma, la magistral Julia. ¿Cómo ves esa posición de la mujer en la antigua Roma, que a veces se dice que no tenían ningún poder, que estaban relegadas, olvidadas, que no tenían voz? Pero aquí hemos visto unas mujeres con voz, con influencia y que manejan de alguna manera el conocimiento del poder, de lo privado, de lo doméstico, como Aurelia, que es magnífica, y el conocimiento profundo de lo político que está pasando en ese momento. Y además, pues Julia con un discurso magistral que está en Maldita Roma, sobre la capacidad femenina de decisión, sobre la autonomía femenina. Es que nos hemos pasado mucho tiempo diciendo que contábamos la historia de la humanidad, ¿no? En nuestros ensayos históricos, en biografías, en las asignaturas de historia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, realmente lo que hemos estado haciendo hasta hace relativamente poco tiempo ha sido contar la historia de los hombres. Esencialmente es lo que hemos hecho. Y que yo sepa, ese 50% de la humanidad que son mujeres están aquí entre nosotros ahora y han estado siempre. Han estado siempre. Es cierto, se puede argumentar, que a la hora de hacer el relato histórico, como hemos vivido durante siglos en sociedades patriarcales, donde solamente los hombres podían acceder a posiciones de poder, salvo algunas excepciones, ¿no? En Maldita Roma ya va saliendo por ahí el nacimiento de una joven Cleopatra, que si hay alguien que sabe del poder y es mujer, es Cleopatra, ¿no? Entonces, contra eso sí que me he rebelado, junto con muchos más escritores y escritoras hoy día, y se están escribiendo muchas más novelas y muchos más ensayos históricos, en donde lo que yo sí que intento no hacer es trasladar ideas de hoy día a mis personajes del pasado. Es decir, yo no puedo poner una mujer feminista en mis novelas de la antigua Roma, porque el concepto feminismo no existía. Claro. Pero sí que había mujeres con mucha decisión, con mucho carácter, con mucha energía, con mucha inteligencia, con mucha cultura, que encontraban formas para influir en aquellos hombres que estaban en el poder, ¿no? Y en el caso concreto que nos ocupa de Julio César, no se puede contar la vida de Julio César sin contar el entorno de mujeres que lo rodean. Porque además sus figuras de referencia masculina, que son su tío Mario y su padre, fallecen cuando él es un adolescente. Y César se cría con la poderosa figura de su madre, mujer enérgica y muy inteligente, con su joven esposa Cornelia, que le es enormemente leal y también es cultivada, culta, con sus dos hermanas y con su hija Julia. Entonces él vive rodeado de mujeres y de mujeres inteligentes de quienes respeta sus opiniones, en particular las de su madre y las de su esposa, ¿no?
Y eso se tenía que reflejar en la novela. Y de hecho, hasta que Aurelia, la madre de César, desaparezca, va a influir notablemente en sus decisiones, ¿no? Y esto era algo que tenía que reflejar. Y luego, durante el resto de la vida de César, las mujeres seguirán siendo muy importantes, porque tras el fallecimiento de Cornelia tendrá otros 2 matrimonios y luego tiene más relaciones con más mujeres, que lo que las une siempre no es solo que puedan ser mujeres muy atractivas. Lo que debían tener todas para llamar la atención de César es que tenían que ser muy inteligentes. Yo creo que César tiene muchas relaciones, pero solo se enamora realmente 2 veces en su vida. La primera de Cornelia es una historia de amor, la que tiene con su primera esposa, relativamente desconocida y que se cuenta en estas 2 novelas, En Roma soy yo y Maldita Roma. Y luego yo creo que, aunque tiene otras muchas relaciones y otros matrimonios, enamorarse, lo que es enamorarse, César no se vuelve a enamorar hasta que conoce a Cleopatra. Cleopatra es una figura fascinante. Hemos crecido con esta idea que es un poco real, un poco fantasía, pero yo creo que no existe ninguna mujer que no haya soñado en algún momento con ser Cleopatra. Entonces estamos a la expectativa también de cuando ya esté más grande y de ese encuentro que seguro será maravilloso. Me interesaba continuar explorando. El encuentro es en la novela 5. O sea, yo lo tengo todo ya organizado en la cabeza. Lamentablemente no lo tengo escrito, ¿no? O sea, estoy en ello. Es una cuestión de ir trasladando a texto. Muchas gracias. Seguiremos atentos tomo a tomo. Pero profundicemos un poco en Aurelia. Es Sí. que los personajes femeninos son fascinantes. Tú dialogas además con otros personajes de otras novelas históricas como Livia en Yo Claudio, y que tienen esa fuerza, esa autonomía, esa capacidad de decisión, que no son mujeres simplemente buenas o inteligentes, que pueden bordear la crueldad. Aurelia está al borde de envenenar a su nuera, ¿sí? Y toma decisiones por César en un momento dado. Entonces, ese aspecto inquietante de lo femenino también está presente, ¿sí? El tema, además, de la asociación de las mujeres de la antigua Roma con los venenos está presente, y eso es fascinante. Y de ahí también una conexión con Mirtile, que es esta muchacha prisionera de Macedonia que va a lanzar una maldición muy fuerte que queda ahí en el aire si se cumple esa maldición o no. Pero lo cierto es que en Tesalónica, en la zona de Macedonia, había una fama de que existían hechiceras muy poderosas, ¿sí? Entonces se conjuga un poco la leyenda, la creencia, la superstición con esta fuerza femenina de estos personajes. Sí, y en ese sentido también es porque me gusta llevar el relato de Julio César a espacios o lugares que no asociamos normalmente con César, ¿no? Por eso me interesaba toda la cuestión de Macedonia, de Tesalónica. Me gusta descolocar a los lectores y, si me lo permites, a la prensa también a veces, ¿no? Yo normalmente con cada novela en España hacemos un viaje con la prensa, ¿no? Y siempre me gusta llevarlos a lugares que no entienden, ¿no? Entonces con Roma soy yo los llevé a Tesalónica. Y que dicen, Tesalónica, ¿por qué? ¿No? Y entonces les cuento toda esta cuestión de la maldición, la maldición de Tesalónica, todo eso cómo está relacionado con la novela de César, con el juicio, etcétera, etcétera. Y nuevamente a través de una mujer, ¿no? El tema este de las mujeres en Roma no solo lo he querido reflejar en las novelas de César,
me preocupa tanto que cuando, por ejemplo, una plataforma de televisión me llamó en España para hacer una serie, ¿no?, de televisión. Y me acuerdo que había una reunión con varios directivos de esa plataforma en donde había varios hombres y una mujer. Y entonces me dicen, llega la gran propuesta original: queremos que hagas una serie sobre los emperadores de Roma. Y yo digo, hombre, bien, está bien, pero ¿por qué no hacemos algo un poco más original? ¿Por qué no hacemos algo sobre las mujeres en la antigua Roma? Y los hombres me miraron como... Pero entonces la mujer, que era la directivo jefe, dijo, me gusta, te lo compro. Y ahí terminó la reunión. Y de ahí surgió una serie de 6 episodios que se titula El corazón del imperio, que está en una plataforma y que yo hice con mucho cariño. Es una serie entre documental, yo aparezco y voy explicando los distintos personajes y aparece, por esto lo traigo a colación, la propia Livia, le dedico un capítulo a Livia, ¿no? Pero luego, por eso es una fusión entre documental y serie, luego aparecen actrices, actores y empiezan a escenificar todo lo que ocurre, ¿no? Y además me vine arriba una tarde con el director, con Israel del Santo, y tomando cerveza, me atreví a decirle, ¿a que no te atreves a grabar la serie en latín? Y claro, como habíamos bebido bastante, se picó y dice que no, hacemos los casting de los actores en latín. A ver si lo hacemos. Y al final la serie está en latín. Luego, me acuerdo, se titula la serie El corazón del imperio, por si alguien la quiere buscar. Y es sobre las mujeres, sí. ¡Qué maravilla! Y ahí tuvimos luego un problema, y es que hubo un momento dado donde luego los productores se asustaron antes de estrenar la serie y querían doblarlo todo al español. Pero una de las actrices que contratamos, no sé si la conocerán, Aitana Sánchez Gijón, una gran actriz española que también ha actuado con Keanu Reeves y gente así en Hollywood. Ella claro, es una actriz veterana y se ve que le ha pasado de todo. Y entonces en los contratos pone que cuando ella utiliza otro idioma, no la puede doblar nadie al español más que ella misma. Y claro, cuando le vinieron con el hecho de que tenía que la iban a que doblarse a sí misma a español, dice, sí, hombre, con lo que me costó aprenderme el guión en latín, ahora me lo van a traducir, a mí no me dobla nadie. Y claro, no podían doblar a ella, doblar a todos y no doblar a ella. Entonces la serie ha quedado en latín con subtítulos, evidentemente, pero les garantizo que se sigue perfectamente y a mucha gente que la ha visto le ha parecido que incluso la propia Aitana Sánchez Gijón me llegó a decir que eso que para ella le pareció una dificultad inicial, ¿no? Claro. Luego dice, claro, te metes, porque ella hace de Julia Mesa, la hermana de Julia Domna, porque es otro personaje de los que hacemos en la serie. Dice, claro, es mucho más fácil sentirte emperatriz de Roma hablando en latín. Te pones enseguida en el papel, ¿no? Así que, para que veas hasta qué punto me he interesado por las mujeres en la antigua Roma. ¡Qué maravilla de dato! Muchas personas aquí saldremos a buscar el corazón del imperio. Muchas gracias. Otro aspecto cercano, de alguna manera, a lo femenino por muchos motivos, pero en general de la antigua Roma y que tiene un contacto con lo actual, que está muy presente en tus novelas, es la religión, la superstición, esas referencias constantes a los dioses, a las tradiciones, a los rituales, y lo conectaba con lo femenino porque sin lugar a dudas aparecen las vestales, y las vestales eran unas sacerdotisas de la diosa Vesta que tenían una importancia muy grande en el antiguo mundo romano. Entonces, ¿cómo ves esa vivencia de la religiosidad en la antigua Roma y cómo lo podrías comparar con la vivencia religiosa en la actualidad? Probablemente habría que decir que está bien que emplees el término religiosidad
más que superstición, porque para los romanos su religión, con sus diferentes dioses, era su religión. A lo mejor desde perspectivas posteriores, pues se ha referido a la religión grecorromana, ¿no?, como paganismo, ¿no?, incluso de una forma despectiva, ¿vale? Pero para ellos sus dioses no eran una superstición, era su auténtica creencia religiosa, ¿no? Y eso Julio César lo sabía. Lo sabía y sabía que la religión era muy importante para los romanos, ¿no? Lo que no se suele saber tanto es que había varias clases sacerdotales en Roma, y esto lo voy explicando, pero había un sacerdote supremo, el Pontifex Maximus, ¿no?, el pontífice máximo. Pontífice, etimológicamente, quiere decir de pontífice de facere pons, de hacer puentes, porque el pontífice era ese sacerdote que hacía puentes entre los hombres, los seres humanos, y los dioses. Y el pontífice máximo era un cargo por elección. Por elección. Cuidado, que al Papa, en la religión católica, se le elige. Solamente que la elección del Papa es restringida por un grupo de cardenales, ¿no?, seleccionados, que además se visten en púrpura como se vestían los senadores de Roma. César sabía que esto era muy importante en la religión romana. Y hay elecciones a pontífice máximo. Siempre el pueblo había elegido directamente al pontífice. Pero Sila, al ganar la guerra contra Mario, hace que el Senado acumule más poder y decide que solo sea el Senado el que elija al pontífice máximo. Y aquí vamos a ver otra cuestión de actualidad. Esas conexiones entre poder judicial y poder ejecutivo, esos cruces, esas intersecciones, a veces enfrentamientos. César va a utilizar un juicio contra un senador corrupto, otro contra un senador condenado por asesinar, para llevarlo al extremo de que sea condenado a muerte, pero él no quiere la condena a muerte. Él lo que quiere es que los otros senadores utilicen una antigua ley que permite que si hay alguien condenado a muerte se pueda recurrir esa pena a ser votada por el pueblo, para que el pueblo ratifique o no la ratifique. Pero él lo que quiere es que esos senadores, asustados porque el otro va a estar condenado a pena de muerte, recurran al pueblo, como en efecto hacen. Acto seguido, César acepta. Y claro, Cicerón ya dice, es raro que acepte, algo busca. Y el único que se da cuenta es Cicerón. Y lo que busca es que acto seguido a eso dice, bueno, habéis recurrido al pueblo, yo creo que deberíamos volver a recurrir al pueblo para la elección de pontífice máximo. Porque claro, no podéis decirme que hoy recurrís al pueblo para esto, para salvar la vida de vuestro amigo senador, y ahora que no recurrimos al pueblo para votar. Y hace que se cambie la ley electoral, porque él sabía que ante el pueblo ganaba y en el Senado no. Y de hecho, está contado en Maldita Roma todo el proceso electoral para ser pontífice máximo. ¿Por qué no quieren sus enemigos políticos que sea pontífice máximo? Porque era un cargo religioso de tanto prestigio que todos los pontífices máximos llegaban a ser, en algún momento, cónsules de Roma. Es decir, el máximo poder político. Hasta ahí estaba conectado la religión en Roma. Claro. Cuando hice referencia a la superstición en el mundo antiguo, era más a cómo veían las tradiciones de los otros pueblos, las que no eran propias. Es decir, por supuesto, su religiosidad era oficial, pero sí había una mirada un poco sospechosa hacia las tradiciones de esos pueblos que están alrededor, que de alguna manera se están conquistando y que de alguna manera aparece en Maldita Roma las referencias a esos dioses de los otros pueblos, y ya con cierta distancia. Pero realmente es una mirada sospechosa, pero no intolerante, y me voy a explicar. Es una mirada sospechosa porque, igual que ellos creen en sus dioses, pueden entender que otros crean en sus otros dioses y no niegan que esos otros dioses puedan existir. Y claro, si hay una guerra, ellos también piensan que igual hay una confrontación entre dioses y serán esos otros dioses más poderosos que los nuestros, ¿no? Entonces, no es una mirada intolerante, es una mirada sospechosa. De hecho, a medida que Roma se va expandiendo,
con la cuestión de la religión no tienen problema en ir asimilando más dioses. De hecho, la religión romana es en general una gran asimilación de los dioses griegos, mezclados con dioses etruscos. Luego asimilarán dioses venidos de Oriente, como el culto a Mitra, etcétera, etcétera. La sospecha viene siempre de, pero estos dioses no van a desbancar a los nuestros. Por eso no hay problema con ninguna religión hasta que aparece el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se presenta como la única religión verdadera y además empieza a cuestionar la autoridad imperial. Y esa es la clave del conflicto. Si el cristianismo no se hubiera presentado de esa forma, como el judaísmo, que es el enfrentamiento entre las religiones monoteístas y politeístas. Las religiones politeístas, por naturaleza, como en su propia religión tienen muchos dioses, pueden asumir que haya más dioses que no sean los suyos. Pero claro, las religiones monoteístas tienden a considerar que eso no es posible, ¿no? Y ahí es donde surgirá el conflicto más adelante, en la época ya cristiana. Claro, volviendo a conectar un poco lo femenino con lo religioso, tenemos que Aurelia, la madre de César, puro al principio de Roma soy yo, le va advirtiendo que es hijo de Dios, ¿es cierto? Cuando nace. Y hay una conciencia en César de ser descendiente de Marte y Venus, que de alguna manera internamente le puede dar fuerza, como había sucedido con Alejandro Magno, que Olimpia lo lo convenció de ser descendiente de Zeus y de Aquiles, pues por línea materna. ¿Cómo se vivía esa relación de consanguineidad, por decirlo así, con los dioses para los patricios romanos? Hombre, César explotará siempre el hecho de que la gente cree en esa religión y él siempre se mostrará a favor, aunque él no lo dirá nunca directamente en ningún discurso, pero digamos que él permite que se siga contando que la familia Julia, ¿no?, desciende de Julo, descendiente de Eneas y por lo tanto descendiente de Venus y de Marte, ¿no? Esa es un poco una idea que él explota de forma indirecta, ¿no? Y de forma directa cuando se presenta estas elecciones de pontífice máximo. Eso está presente en esas elecciones, ¿no? Como su conciencia de tener el apoyo divino, por decirlo así. Él presentará esa imagen, evidentemente va a explotar eso, ¿no? De hecho, en ese proceso electoral empezarán a verlo tan negro la oposición que reúne a otro candidato que llegan a la conclusión de que va a ganar porque ha sacado la elección del Senado a que sea por todo el pueblo y la última cuestión que se les ocurre para evitar que César gane las elecciones a pontífice máximo es intentar comprarlo. Y le ofrecen una cantidad de dinero astronómica. Le llegan a ofrecer el equivalente, según unos estudios de Engen de 2004, que se dedica a trasladar, a calcular lo que valen una serie de millones de sestercios o de millones de dracmas, comparando lo que tú podías comprar con ese dinero en esa época, con cuánto costaría hoy día comprar esos mismos productos, ¿no? Y con ese estudio llegas a la conclusión de que a César le ofrecieron 625 millones de euros por no presentarse a las elecciones a pontífice máximo, que no es poca cantidad. No. Y me parece fascinante, un tipo que dice que no a ese dinero y se presenta a las elecciones. Eso es maravilloso en César y lo acerca mucho a ese concepto de héroe antiguo, con el tema del honor, la lealtad, la palabra dada. Aquí gustaría que exploráramos un poco qué tanto de César realmente tenía ese honor, esa heroicidad que tú nos estás mostrando y qué tanto se construye a nivel legendario, porque una de las preocupaciones de Sila, su archienemigo, sí, es que se convierta en leyenda,
¿sí? Y Sila dice, es un peligro que se vuelva en leyenda, porque es de lo que se van a agarrar, ¿cierto? Sus seguidores. Y por eso también no quería matarlo, para que no se convirtiera en leyenda. Entonces, cuando exploras este personaje, ¿qué tanto tenía realmente de heroico? Y si es esa heroicidad la que le da esa grandeza que llega hasta nuestros días y que tú nos traes. Yo creo que sí, porque Sila se da cuenta que lo que hay que evitar es que lo que a fin de cuentas no deja de ser más que otro hombre, inmortal, se transforme en algo que ya no puedes matar. Porque lo que se convierte en legendario ya es inmortal. Entonces, por eso intenta traerlo así, por eso intenta que se divorcie de Cornelia, casarlo con alguien, digamos, próximo a su línea ideológica, es decir, transformarlo, manipularlo como hace con Pompeyo. Pero César no se deja manipular y ahí empieza su leyenda, ¿no? Y aún así, Sila, cuando se da cuenta que no puede manipularlo, tampoco lo mata, porque sabe que no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. De hecho, llegaremos a la sexta novela y el 15 de marzo del 44 pasará lo que pasará. Y aquí estamos. Lo mataron, sí, y aquí está la leyenda de César. Estamos 2000 años después hablando de César, pero no de los asesinos de César. Estamos hablando de César, ¿no? ¿Por qué? Porque lo transformaron ya en una leyenda. Y además tiene la particularidad César de valorar la lealtad. La lealtad es un valor para César y aquellas personas que son leales con él será leales con ellas para siempre. Con Cornelia, su primera esposa, que le es totalmente leal y además de quien estuvo tan enamorado, nunca, jamás en Roma se había hecho un discurso funerario a una mujer joven, que hubiera fallecido joven. Excepcionalmente alguna venerable anciana quizá, pero a una mujer joven que fallecía joven, jamás. Eso a César le dio igual. Él pensaba que la lealtad que su mujer le había profesado siempre no se merecía que fuera enterrada en silencio. Y dio por primera vez en la historia de Roma, en el foro, un discurso funerario en honor de una mujer. Porque valoraba la lealtad. Por eso la amistad con Labieno es tan importante. César va a tener varios amigos. Balbo, con Publio Craso también se lleva muy bien. Va teniendo distintos amigos, pero tiene dos grandes amigos. A saber, Labieno, que aparece en la primera y en esta segunda novela y seguirá apareciendo en toda la saga, y Marco Antonio. Son los dos grandes amigos de César, ¿no? Y César es leal a ellos dos hasta el final. Y ellos dos, a su manera, lo serán, aun cuando va a haber tensiones en esas amistades. Tensiones políticas y sentimentales. Políticas por si César se transforma o se deja de transformar en un Sila, y sentimentales. Porque si bien he dicho que en la novela quinta César conoce a Cleopatra, en la novela tercera Cleopatra conoce antes a Marco Antonio. Y aquí tenemos un triángulo complicado de la historia. Claro que sí. Donde se pone la lealtad muy a prueba, muy a prueba. Claro que sí. Hay otro personaje, porque en Maldita Roma hay varios personajes de los que hemos oído hablar. Y sin lugar a dudas, uno de los más inquietantes es Espartaco. ¿Cómo ves como personajes, la relación, las equivalencias, el concepto de el honor y la integridad, tanto en Julio César como en Espartaco? Bueno, Espartaco realmente es un personaje que nos ha llegado a nuestra actualidad con mucha fuerza, recuperado en el siglo XIX de dos formas diferentes, ¿no? Con una novela de Howard Fast, que luego en el XX es trasladada al cine varias veces, pero probablemente la mejor versión sea la del director Stanley Kubrick, con Kirk Douglas de protagonista. Es siempre la versión que yo recomiendo. Pero también es recuperado en el XIX por el marxismo.
porque el marxismo recupera la figura de Espartaco como gran luchador de la libertad, que lo fue. Levanta un ejército de más de 100.000 esclavos que luchan por ser libres y escapar, ¿no?, del yugo romano. De hecho, los que supongo que algún aficionado habrá al fútbol aquí y pueda reconocer nombres de equipos de fútbol de la Europa del Este que se llaman, por ejemplo, Spartak de Praga o Spartak de Moscú. Es que en la Rusia soviética y en los países de la Europa del Este soviética había muchos monumentos a Espartaco porque era representante de la lucha por la libertad. Y ese Spartak de Moscú, ese Spartak viene de Espartaco, no viene de otra cosa, ¿no? Por hablar de actualidad, ¿no?, de conexiones con la actualidad que a veces podemos hasta pasar por alto, ¿no? Y Espartaco representa esa lucha por la libertad, y lo que no se suele saber tanto es que en la confrontación de Roma con Espartaco, César participó activamente, ¿no? Y eso era algo que quería reflejar y expresar en las novelas, ¿no? Y César, como siempre, que hay un enemigo capaz e inteligente, y Espartaco lo fue porque condujo a Roma a su límite como Aníbal. O sea, Roma tendrá que recurrir a juntar sus 3 ejércitos de legiones, a reunir 20 legiones, nada más y nada menos, para acabar con Espartaco. Espartaco será alguien que, por supuesto, despertará la admiración de César, ¿no?, aunque esté en el bando que tiene que neutralizarlo, ¿no? En el relato de esta historia de Espartaco sí que pensé que esto podía estar en la retina de muchos lectores, de muchas lectoras, y lo que pensé, viendo de nuevo sobre todo la película de Stanley Kubrick, me di cuenta que el guionista Dalton Trumbo de esa película se aleja del relato que nos hacen las fuentes clásicas sobre Espartaco en su origen, en cómo empieza la rebelión de Espartaco, según nos dicen las fuentes clásicas, y en cómo termina, según nos dicen las fuentes clásicas. En la película se lo inventan, de forma muy entretenida, muy espectacular, y como película funciona muy bien. Pero si alguien quiere saber realmente cómo empezó la rebelión de Espartaco y cómo terminó, está en Maldita Roma. Este libro realmente nos acerca a esos años, a esa rebelión y a esas decisiones que va tomando César en su proceso de crecimiento. Aquí ya vamos a ver un César mucho más adulto. Y cómo son esas decisiones que manifiestan el proceso de adultez de César, cómo se va cambiando esa ingenuidad, por decirlo así, del César de Roma soy yo al de la Maldita Roma. César fue un personaje que pensó que se podría conseguir la justicia social primero luchando en los tribunales, y lo intenta tal y como se refleja en Roma soy yo. Se enfrenta con tribunales corruptos, senadores corruptos, abogados comprados. Se da cuenta que por ahí es muy difícil. Luego dice, bueno, pues tengo que entrar en el sistema político e intentar transformar Roma hacia una Roma más justa desde dentro del sistema. Y por eso entra en el Senado. Y ganará una elección, 2, hasta 5 elecciones electorales seguidas. Llegará a la cúspide del poder. Y aún así, la oligarquía no aceptará esos cambios, ¿no? Y es cuando llegaremos a ver en el ascenso político que le van poniendo todo tipo de cortapisas y dificultades para sacar adelante sus leyes. Y casi lo quieren forzar a la violencia. Quieren que recurra a la violencia. Y está César siempre a esto de hacerlo, ¿no? Pero, de hecho, hay un momento muy, muy curioso, ¿no? Cuando lleva su gran ley de reforma agraria a la sesión del 1 de enero del año 59 a.C. en el Senado, se debatía la ley de reforma agraria, el reparto de tierras para la gente que menos tierras tenía. Y ahí
según los protocolos del Senado romano, el cónsul que proponía la ley tenía la obligación de permitir que dieran su opinión todos aquellos senadores que habían ejercido alguna magistratura. Y César sabía que iba a hablar Cicerón, que había sido cónsul, e iba a hablar en contra. Y es lo que hace Cicerón. Pero a quien tenía miedo era Catón. Y con razón, porque Catón, que había sido tribuno de la plebe y por lo tanto tenía derecho a usar la palabra, cuando le confiere el uso de la palabra, Catón empieza a hablar, y a hablar, y a hablar. Y va cayendo el sol, y sigue hablando. Y se da cuenta César que piensa hablar durante toda la sesión del 1 de enero. Y hay un problema, según los protocolos del Senado romano, no se le puede quitar la palabra a un senador que está en el uso de la palabra. Tiene derecho a hablar tanto como quiera. Y Catón saca de sus casillas a César. Y César, nervioso después de 8 horas, ordena que arresten a Catón. Pero claro, eso es una violencia. No es una violencia de matar a nadie, pero es una violencia. Se va a su casa, su madre le hace reflexionar y claro, se da cuenta que está incumpliendo las leyes del Senado. ¿Qué hace al día siguiente? Liberar a Catón. Pero claro, sabe que Catón está dispuesto a seguir hablando en el Senado los 364 días de legislatura. Así que buscará una argucia política y entonces decidirá que en lugar de votar la ley de reforma agraria en el Senado, la va a llevar a la Asamblea del Pueblo, donde se va a enfrentar con el posible derecho de veto de los tribunos de la plebe, pero ya sorteará ese problema. Prefiere ese problema a Catón. Eso es muy apasionante en esta novela, porque además está la tensión entre el Senado, ¿sí?, y estos que están, digamos, acumulando el poder en los triunviros, ¿cierto? Entonces se va a dar una tensión de aquellos que quieren seguir manteniendo el poder del Senado, pero es un poder de todos modos tradicional. Entonces se da como el doble mensaje. Sí es el Senado, sí son más, pero de todos modos son más conservadores, por decirlo así. Y por otro lado está el problema de la acumulación del poder en unos pocos, pero que están buscando, o por lo menos César, dar más reformas. Entonces, esa tensión entre el Senado y un poder que se va volviendo más resumido en pocas personas, que es una temática también muy actual. ¿Cómo la vivió César en su momento? Bueno, César lo que se daba cuenta que para maniobrar en ese Senado lo que tiene que conseguir es una mayoría, ¿no?, de votos. Y él siempre está en minoría porque tiene los apoyos de los votos de Craso, pero Cicerón y Catón, con toda la pléyade de senadores optimates, ¿no?, digamos, los que defienden la oligarquía senatorial, tienen una mayoría, junto con los votos del senador Pompeyo, que está con los optimates, a veces independiente, pero nunca con Craso y con César, ¿no? Entonces, César se da cuenta que si consigue arrastrar a Pompeyo y sus senadores con él, es una especie de moción de censura. Es decir, no sé cómo denomináis aquí eso en el Congreso, es decir, consigue tener más votos en el Senado que Cicerón y Catón, ¿no? Pero claro, Pompeyo es un enemigo. Y es en esta toma de decisiones, en este proceso de ser adulto, ¿no?, en la ingenuidad, en tu idealismo, dices, bueno, no, yo hay una serie de personas que son enemigos y que yo no voy a pactar nunca con ellos, ¿no? Y de pronto se encuentra César que igual tiene que pactar, tiene 3 enemigos, Cicerón, Catón y Pompeyo. A lo mejor ha de pactar con uno de esos 3 para, uniéndose con Craso, desbancar a los otros 2, ¿no? Y eso es el triunvirato de Roma. Una moción de censura donde consigue que, reuniendo los votos de Craso, propio César y Pompeyo, controlar el Senado. Es decisiones que lo alejan de aquella ingenuidad y que lo obligan a pactar con quien cree que no se debería pactar nunca, donde ya no tiene esa inocencia, donde ya va perdiendo el idealismo perfecto, pero sigue pensando que el objetivo merece la pena. El problema será hasta qué punto
el objetivo justifique cualquier medio, ¿no? Eso es una cosa que vamos a ir viendo, se apunta en Maldita Roma y vamos a seguir viendo en la saga. Se apunta y en últimas da el título. Cae el título porque en esos pactos, en esas cesiones que ha de hacer César, hay un momento donde se le exige una cosa que él no quiere ceder y por la cual él dirá Maldita Roma, porque se da cuenta que tiene que hacer esa cesión. No vamos a decir de qué se trata. Yo lo dejaría de momento en la sombra como parte de la intriga. Evidentemente, o bien los que se lo hayan leído, o bien los que sepan mucho de la historia de César, tendrán una intuición clara de qué es lo que tiene que ceder César para conseguir el pacto con Pompeyo, ¿no? Pero para todos aquellos que no lo sepan, igual lo podemos dejar en la intriga. Santiago, muchísimas gracias por este espacio, este tiempo. Espero que haya sido de tu agrado y de verdad seguimos a la expectativa por los volúmenes que siguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias.